Hola niños, a partir de este video vamos a trabajar la comprensión de lectura a partir de leer diferentes historias que en la parte final se incorporan una serie de preguntas que lo que velan es por identificar si pusimos atención a la misma y qué tanta información tenemos. Escuchemos con atención y si podemos sigamos la lectura para poder identificar al final la respuesta correcta a cada pregunta. Los animales. Un ratón estaba descansando al pie de un árbol. De pronto le cayó una fruta en la cabeza. El ratón salió corriendo, encontró a su amigo el conejo y le dijo: «Allí estaba yo y me ha caído encima una rama que por poco me mata». El conejo corrió asustado, encontró a la ardilla y le dijo: «Por allí, hace un momento, le ha caído al ratón un árbol encima». La ardilla echó a correr, encontró al cerdito y le dijo: «No vayas por allí, que están cayendo rayos y centellas». El cerdito encontró al chivo y le dijo: «Corre, corre, que por allí hay un terremoto». Y así, uno tras de otro, todos los animales asustados corrieron como locos. Se creían que se hundía el mundo. H. Almendros. Como siempre les comento, al finalizar una historia, la lectura de algún texto, vamos a realizar una serie de preguntas que lo que nos va a permitir es darnos cuenta qué tanto comprendimos y pusimos atención a la lectura. La primera pregunta dice: ¿dónde descansaba el ratón? En su cama, en su madriguera, al pie de un árbol. ¿En dónde? Al pie de un árbol, ¿cierto? ¿Quién era el mejor amigo del ratón? El conejo, la ardilla, el cerdito. Efectivamente, era el conejo. ¿Qué creían los animales? Que era una broma, que se hundía el mundo, que no pasaba nada. Efectivamente que se hundía el mundo, ya que cada vez que un animal le decía al otro lo que estaba pasando, le aumentaba más de la cuenta, ¿cierto? ¿Qué contó el conejo a la ardilla? Que al ratón se le había caído una teja en la cabeza, que al ratón se le había caído un árbol en la cabeza, que el ratón se había caído de un árbol. Efectivamente, la B, que al ratón se le había caído un árbol en la cabeza. ¿Tenían los animales motivos para asustarse? Sí, era un terremoto. Sí, había rayos y centellas. No, al ratón le había caído una fruta. Efectivamente, la última. No, al ratón le había caído una fruta. Y desde ahí se formó una cantidad de especulaciones que lo único que generó fue temor y terror entre los animales. Una historia más. El pan redondo. Juan Soldado venía de la guerra. Iba camino de un pequeño y bonito pueblo. Llevaba una mochila a sus espaldas con un pan redondo dentro. En el camino de tierra seca y roja, le salió un pobre al encuentro y le pidió limosna. Juan Soldado, que era muy bueno, sacó el pan redondo de la mochila y le entregó la mitad. Al poco rato, en el mismo camino, encontró otro pobre que también le pidió limosna. Sacó el medio pan que le quedaba y se lo dio. Y le dijo: «Toma, ya soy más pobre que tú». Bien, ahora una serie de preguntas muy fáciles
que nos ayudarán a recordar información que acabamos de leer en la historia. 1. ¿Cómo se llamaba el soldado? A. Juan. B. Jesús. C. José. Efectivamente, Juan. 2. ¿De dónde venía? De una excursión, del cuartel, de la guerra. ¿De dónde venía? Claro, si era un soldado, venía de la guerra. Bien, ahora una serie de preguntas muy fáciles que nos ayudarán a recordar información que acabamos de leer en la historia. 1. ¿Cómo se llamaba el soldado? A. Juan. B. Jesús. C. José. Efectivamente, Juan. 2. ¿De dónde venía? De una excursión, del cuartel, de la guerra. ¿De dónde venía? Claro, si era un soldado, venía de la guerra. ¿Qué llevaba en las espaldas? Un abrigo, una mochila, una escopeta. Efectivamente, una mochila, que era donde traía el pan redondo, ¿cierto? Dentro de la mochila tenía un pan redondo, un bocadillo, una lata de sardinas. Traía un pan redondo, ¿cierto? Que es el mismo nombre de la historia. ¿Qué le dio al primer pobre? El pan, medio pan, el bocadillo. Efectivamente, sacó de su mochila el pan y lo partió a la mitad y le dio medio pan. ¿Por qué el soldado era al final más pobre? Porque se comió el pan, porque no tenía dinero, porque no tenía nada de comida. Efectivamente, porque había entregado todo lo que tenía él, que era su pan redondo. Al repartirlo y darle a las personas que le aparecieron al camino, ya no tenía nada de comida. Una historia más. El soldadito de plomo. Hace muchos años, cuando tus abuelos eran pequeños, los niños jugaban con soldaditos de plomo. Un día le regalaron una caja de ellos a un niño muy travieso que al abrirla encontró uno con una sola piedra. No tardó ni un minuto en apartarle de sus juguetes preferidos. Fue al zaguán, lo tiró a un rincón y se fue a dormir. Soñó que el soldadito oía una risa extraña que provenía de una caja entreabierta y por ser tan valiente fue a ver qué era. La destapó y un enorme monigote le hizo perder el equilibrio, por lo que cayó a la calle lejos de su amada, la bailarina. Tuvo suerte porque fue a parar a un barco de papel que navegaba hacia el mar, pasando por aguas peligrosas. Tuvo que enfrentarse con ratas y enormes peces, hasta que uno de ellos lo devoró. Pronto salió de la tripa del pez, ya que, por casualidad, la criada fue a comprar pescado y al ir a limpiarlo, salió el soldado. Estaba a punto de echarlo al fuego cuando la bailarina enamorada empezó a pedir auxilio y a llorar tan fuerte que el niño se despertó. ¡Qué pesadilla!, exclamó, restregándose los ojos. Corrió hacia el zaguán y encontró sus viejos juguetes como si nada. Pero al cerrar la puerta, algo ocurrió. El soldadito y la bailarina estaban juntos y eran felices. Ahora vamos a ver una serie de preguntas de esta hermosa historia. Hace muchos años, ¿con qué jugaban los niños?
a la oca, con soldaditos de plomo, con cochecitos. Efectivamente, con soldaditos de plomo. ¿Por qué tiró a un soldadito? Porque no le gustaba, porque no era de madera, porque tenía una sola pierna. Efectivamente, ¿cierto? Lo vio diferente a sus otros juguetes, lo hizo a un lado y ya no jugó más con él, porque tenía una sola pierna. En el sueño del niño, ¿dónde fue a parar el soldadito cuando se cayó por la ventana? A un barco de papel, al mar, a un parque. Efectivamente, cayó a un barco de papel. ¿Quién se tragó al soldadito? Un pez, una enorme rata, un perro rabioso. Efectivamente, un pez. ¿Cómo volvió el soldadito a su casa? Cojeando, la criada compró el pescado que se lo había tragado, el niño salió a buscarlo. Efectivamente, la criada compró el pescado que se lo había tragado. ¿Qué ocurre al final cuando la puerta se cierra? El soldadito está solo, la bailarina está sola, el soldadito y la bailarina están juntos. Efectivamente, el soldadito y la bailarina están juntos y se ven muy felices. Bien, niños, espero que les haya gustado las historias leídas, que tengan la oportunidad de ver varias veces este video y de comprender varias de las preguntas formuladas de las mismas. Cuídense mucho y que Dios los acompañe.